Queridos amigos, muy buenos días, feliz sábado a todos, bienvenidos a esta cuarta edición de Reconectando. Es un gusto estar con ustedes, soy el Padre Guillermo Serra y vamos a ver hoy una plática que se me hace muy interesante y muy práctica. Vamos a ver lo que son los ritos de conexión emocional. Creo que el nombre quizá puede imponer, pero creo que a medida que vayamos avanzando en la plática y vaya comentando algunos aspectos, nos podemos sentir sobre todo identificados y sobre todo retados para entender mejor cuáles son estos ritos, darnos cuenta que ya hay muchos que vivimos, pero que es importante mejorarlos y sobre todo hacerlos más conscientes. Voy a iniciar con una anécdota de algo que me sucedió hace 2 semanas. Estaba dando un círculo a matrimonios jóvenes y hablamos de la importancia de vivir el amor, de pasar de esa primera etapa de enamoramiento para después ir consolidando ese amor. Un amor de enamoramiento que quizá se vivió en el noviazgo, en las primeras semanas, meses, años incluso del matrimonio, pero ahora la pregunta ¿es posible seguir enamorado? ¿La palabra enamoramiento significa lo mismo en el noviazgo o en el matrimonio? Los ritos van a ayudar, pero regresando a esta reunión que tuve con ellos, les hablaba de la importancia del amor de alta velocidad y del amor pausado. ¿Qué diferencia hay entre el amor de alta velocidad y el amor pausado? El amor de alta velocidad es una chispa, es aquel amor que se vivió cuando se vieron por primera vez y esa chispa nace, enciende el corazón y te enamoras y dices, él es para mí. Ese primer amor, que es como una chispa, tiene que dar paso al amor pausado, que es un amor más consolidado. Es un amor que hace que me enamore de las semejanzas, que quizás sí me permita a lo mejor magnificar, exagerar las cualidades de la otra persona y minimizar las cosas negativas, pero que también es el que va asentando la parte emotiva, la que va logrando un vínculo profundo. Les estaba explicando esta diferencia y les decía después cuál podría ser una definición del amor. Y les decía, el amor entonces es lo que se siente hacia el otro cuando hay pasión y deseo, pero también cuando hay empatía y preocupación. Entonces estos dos elementos son necesarios. Y les decía, el amor vive cuando es correspondido y el amor se hace real cuando hay obras, si no se convierte en un amor invisible. Y tomando este libro que les voy a recomendar, que se llama Los claroscuros del amor, de Mario Guerra, les mencionaba un diálogo que, no sé, a lo mejor a ustedes se les hace familiar y podríamos decir, cualquier acto es suficiente, cualquier acto de amor es suficiente, y veíamos esta discusión para después volver a ver con ellos el tema del enamoramiento. Y decía así, yo siento que tú ya no me quieres. Claro que te quiero. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices que no te amo? No sé, ya no eres como antes. ¿Como antes? ¿Cuándo? ¿A qué te refieres? Antes, cuando nos conocimos, expresabas más tu cariño, decías cosas lindas. Hoy parece que estás de mal humor todo el tiempo y que es conmigo. No es contigo. Y no estoy de mal humor, tengo muchas presiones en el trabajo, ya lo sabes, pero eso no tiene nada que ver contigo, yo te quiero. Pues entonces te desquitas conmigo y uno no se desquita con quien ama. Yo también tengo presiones en mi trabajo y trato de no traerlas a casa justo para estar bien juntos. Y lo hago porque yo sí te quiero. No me estoy desquitando de nada. A ti todo te parece mal. Y en tu trabajo, ¿qué estrés vas a tener? Mira, para acabar pronto, si no te quisiera, no volvería todos los días a casa. ¿Estamos? Si regreso es porque te quiero. Y el día que yo no te quiera, no vuelvo. Y punto. ¿Verdad que nos resulta
familiar este tipo de discusiones que por desgracia es bastante común y que van desgastando lo que es el amor. Por eso, en este grupo, después de ver estos dos temas, les pedía, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener una ronda donde quiero que compartan con su pareja y le digan, cuando tú haces esto, a mí me enamoras. Y después, lo más interesante fue que hicimos otra dinámica a petición de uno de ellos. Padre, ¿por qué no nos preguntamos, cuando tú haces esto, me desenamoras? Pero vamos a volver al enamoramiento y se van a sorprender de las respuestas que daban los esposos y las esposas. Pude juntarlas y los esposos decían, refiriéndose a sus esposas, yo, esposo, me siento enamorado cuando mi esposa, aquí pueden aprovechar y tomar nota de estos puntos, cuando mi esposa fomenta y respeta mis hobbies, cuando mi esposa cocina para mí, cuando nos reímos juntos por cosas sencillas, cuando compartimos tiempo juntos como pareja, cuando ella me enseña algo, que al llegar a casa sea bien recibido, el estar de buenas y la forma en la que me habla. Esto es un rito de conexión que vamos a ver después. Cuando ella me acerca a Dios, cuando me dice que me ama, cuando tiene la iniciativa en la parte sexual, un dato interesante, cuando me muestra su cariño con abrazos sin necesariamente seguir el acto sexual, cuando me chulean, cuando hay demostraciones de admiración y cuando valora mi esfuerzo. Esto es uno de los lenguajes del amor que también vamos a mencionar adelante. La forma en que trata a los hijos y les inculca valores, el modo en que tiene la casa ordenada y la convierte en un hogar, en un refugio, cuando deja ser al otro, no hace dramas ni se enoja por cualquier cosa. Esto lo hemos visto en este diálogo que he leído del libro. Cuando me da una semana libre, hombre, yo también me encantaría poder sentir esto. No siempre es posible, pero bueno, es uno de los puntos que dijeron. Ahora vamos a ver qué dijeron las esposas de sus esposos. Cuando mi esposo, puntos suspensivos, hace esto, me enamora. Cuando me chulea y me siento deseada por él y me hace sentir única. Cuando me consiente al sentirme mal o cansada, cuando es servicial y me ayuda sin que yo se lo pida. Cuando se adelanta a una necesidad o hace algo por mí que sabe que a mí no me gusta hacer o me cuesta. Cuando se ofrece a cuidar a los hijos para yo poder tener tiempo para mí. Cuando me agradece y reconoce mi esfuerzo. Cuando tiene sorpresas, detalles y se toma el tiempo de pensar en mí sin necesidad de que yo se lo pida o de que sea una fecha especial. Cuando me demuestra afecto sin necesidad de llegar al acto sexual. Cuando me escribe cartas de amor o tiene alguna palabra de afirmación. Cuando me apoya o me defiende frente a los demás. Qué importante es esto, cuando me apoya o me defiende frente a los demás, es decir, cuando mi esposo está orgulloso de mí y nunca habla mal de mí delante de los demás, cuando antepone a sus hijos a sus propias necesidades y gustos y trata a los hijos con ternura y caballerosidad, cuando me escucha sin buscar darme soluciones y me apoya en temas fuera de la pareja, cuando algún familiar está enfermo, en dificultades o algún tema familiar de los papás. Cuando está de buen humor, me habla cordial, es detallista y romántico. Cuando me siento protegida por él. Cuando me dedica tiempo en cuerpo y mente, sin celular y sin niños. Y cuando me abraza por sorpresa. Aquí hemos compartido muchos puntos que pueden ser buenas ideas también para repasar en pareja en esta renovación. Puede ser una dinámica, aunque no es la que voy a dejarles como tarea, pero si les parece bien podría ser también útil hacer una lista. Cuando tú, esposo o esposa, haces esto, me enamoras, porque es importante
poder entender y saber cuándo la otra persona siente en realidad que yo la estoy amando de modo concreto. Ahora bien, después hicimos esta dinámica, pero al revés, en negativo. Cuando tú haces esto, me desenamoras. Pero alguien dijo, pero padre, creo que es importante que uno mismo diga, cuando yo hago esto, creo que te desenamoro, para que no sea algo tan negativo y ver si es cierto. Y la verdad es que me llamó la atención que casi siempre acertaron, pero no siempre. Pero al final les hice una pregunta porque a mí me llamaba constantemente la atención. Si sabes que cuando haces esto, y casi todos sabían, si sabes que cuando haces esto desenamoras a la otra persona, a tu esposo o a tu esposa, ¿por qué lo haces? Porque estoy seguro que no lo hacen para fastidiar. Y entonces salieron unos temas muy importantes, y aquí vamos ya a ir aterrizando nuestro tema de los rituales de conexión. Salieron unos temas muy importantes de por qué hacemos algo que desenamora o que puede hacer daño a la otra persona. En primer lugar decían, la personalidad, así es él, así es ella. Entonces, no se puede uno esforzar en cambiar su personalidad para enamorar a la otra persona. Muchas veces, reconócelo, lo tenemos que reconocer, muchas veces nos cuesta ajustar algunos aspectos de nuestra personalidad y nos asentamos en el yo soy así. Pregúntate si no hay algo que tengas que cambiar todavía en tu personalidad. También se decía, ¿por qué hacemos esto que puede hacer daño a la otra persona? Y es que muchas veces no conocemos cuál es su lenguaje de amor. Y entonces no somos capaces de hablar su lenguaje de amor, no el mío. ¿Cuáles son estos 5 lenguajes de amor? Ya los hemos visto en alguna otra renovación, pero aquí los comento. Son 5 principalmente basados en el libro que se llama así, 5 lenguajes del amor, de Gary Chapman. Decía, hay actos de afirmación como primer lenguaje, después están actos de servicio, segundo lenguaje, tercer lenguaje es tiempo de calidad, el cuarto lenguaje son los regalos y el quinto lenguaje sería el contacto físico. ¿Y qué sucede? Que cada uno de nosotros tiene un lenguaje de amor, por así decirlo, que es connatural, el modo en que nosotros sabemos naturalmente expresar el amor hacia la otra persona. Ahora bien, la otra persona no necesariamente va a hablar ese mismo idioma. Entonces, la otra persona se siente amada cuando tú hablas en su idioma. Es como si una pareja, uno habla como lenguaje materno el español y la otra persona en inglés. Tú que hablas español, enamoras a la otra persona que habla inglés cuando tú haces un esfuerzo por hablar en inglés, aunque sea con acento. Y eso es lo que busca explicar estos 5 lenguajes del amor, y una de las razones por las que a veces la otra persona no se siente enamorada, porque no hacemos un esfuerzo por hablar su lenguaje de amor. Los vuelvo a repetir, actos de afirmación, actos de servicio, regalos, contacto físico y tiempo de calidad. Pregúntate, aquí en este momento, pregúntate cuál sería tu lenguaje de amor, y si no hace falta que hagas un esfuerzo para aprender el de tu esposo, el de tu esposa. Otra razón por la cual se repetían estos actos de desenamoramiento era porque no nos damos el tiempo. Es un tema que después voy a mencionar también. Otro es que nos da miedo. Otro tema también es por las heridas que vamos cargando. Nos impiden a veces expresarnos y adaptarnos a la otra persona, porque en el fondo estas heridas son temas no resueltos que hacen que el agua del amor se vaya desperdiciando y no lo podamos entregar totalmente o de un modo más puro. Otro tema, especialmente en los primeros años del matrimonio, son las expectativas no comunicadas y no recibidas por la otra persona. Muchas de las faltas de comunicación y de malentendidos en el matrimonio es porque no sabemos expresar lo que yo espero de la otra persona. En primer lugar, expresarlo, y en segundo lugar, también luego redimensionar mis expectativas, porque a veces la expectativa que estoy poniendo a la otra persona
no es realista y puedo hacer mucho daño. Y por último, un tema muy importante por lo cual a veces, sabiendo que un hecho desenamora a mi pareja, lo sigo haciendo, es por el autosabotaje. Son aquellas creencias que se van instalando en mi mente sobre mí mismo, sobre mi esposa, mi esposo y sobre el matrimonio. Y esas creencias son las que van informando mis actos. Entonces puedo hacer mucho daño a la pareja, a mí mismo, por ciertas creencias que no son reales, que quizá tienen origen en pues, la familia donde yo nací, o en heridas, o en situaciones particulares que después llevo a mi propia vida y que después también transmito en la visión que yo tengo de matrimonio. Entonces, según la visión que tenga yo del matrimonio, voy a acabar viviéndola y haciéndola vivir a la otra persona. Y esto hace mucho daño y es el autosabotaje, que son esas creencias negativas que a veces no me permiten ser libre y o expresar mi amor. Y por último, el silencio, que es lo peor que hay, porque el silencio hace que se llene después con ideas, con críticas, y este vacío de comunicación al final lo acaba aprovechando el maligno, el demonio, va llenando de ideas, expectativas que pueden hacer mucho daño al matrimonio. Vamos entonces ahora, después de este marco que he presentado sobre el amor, sobre el enamoramiento, vamos a ver ahora en qué consisten los rituales de conexión, los ritos de conexión emocional. En primer lugar, quisiera poner un ejemplo que a mí me gusta mucho porque es algo que cada vez es más común en las redes sociales. Todos tenemos aplicaciones que descargamos, sea en el teléfono, sea en la computadora, en el iPad, y ahora se ha puesto de moda en que muchas sean gratis, pero con el tiempo te van invitando a que adquieras una versión Pro, profesional, una versión Premium, y para eso utilizan el término desbloquear. Si quieres desbloquear y tener acceso a todas estas novedades, a todas estas cosas especiales del programa, tienes que desbloquearlo pagando tanto dinero. Podemos entonces pensar, ¿cómo puedo pasar de un matrimonio sencillo, con retos, etcétera, a un matrimonio profesional o un matrimonio premium? Aquí es cuando entran los ritos de conexión emocional. Son aquellos ritos que me van a permitir desbloquear una serie de características, de experiencias que pueden llevar mi matrimonio a otro nivel. Así que vamos a hacer un esfuerzo para explicar estos ritos de tal manera que me pueda convertir en un matrimonio profesional o premium. Por otro lado, tenemos que entender que hoy en día vivimos en un mundo y en una sociedad que nos llena de estrés. Vivimos muy rápido, el mundo nos llena de novedades, de cosas que vamos persiguiendo, vivimos estresados por el trabajo, por el tráfico, por las relaciones, por las redes sociales. ¿Y qué sucede? Que todo esto obviamente afecta a nosotros como personas, a nuestro corazón, a nuestra mente, pero también al matrimonio. Y entonces vivimos desconectados. Es decir, en un matrimonio, si no hay un trabajo proactivo, tenemos más ritos de desconexión que ritos de conexión. Entonces, esto nos lleva a darnos cuenta que si el amor acaba siendo una moneda en el banco del amor de nuestro matrimonio, seguramente estamos en números rojos porque tenemos más momentos, actividades y conversaciones que nos generan estrés y nos desconectan emocionalmente que ritos y momentos de conexión emocional. Entonces, esto se lo digo por la experiencia que tengo tratando a muchas parejas, este sentimiento de desenamoramiento, este sentimiento de que ya no me amas, se produce cuando ya estamos en números rojos.
nuestro banco del amor está en números negativos, porque tenemos más experiencias negativas de desconexión que de conexión. Vamos a intentar explicar estos ritos para que nuestro banco de amor pueda tener números positivos, saldo positivo. También es importante descubrir, y esto pasa mucho con los adolescentes, aquí hago referencia a los papás que tengan adolescentes, que hay pocos momentos a lo largo del día en el que podemos conectar emocionalmente, por así decirlo, porque uno está fuera trabajando, o los dos, ella está con los niños, con la escuela, con miles de actividades, asegurando que todo está listo en la casa. ¿Qué sucede? Que hay pocos momentos, tiempos de calidad. Y a veces, por desgracia, ese tiempo para estar juntos es para resolver problemas. Y entonces hay como una desconexión, como decía antes. Cuando hablo con papás de adolescentes, les digo, es importante que la relación que tengan con ellos sea una relación de saldo positivo. Es decir, por cada corrección tiene que haber mínimo 3 momentos de conexión. No puedes tratar con una persona y la mayoría del tiempo ese trato es para ver cosas que desconectan, que son cosas negativas, problemas, situaciones en el colegio, con los niños, en el trabajo, situaciones que causan estrés. Entonces, ¿qué sucede? Que da la impresión, cuando uno habla con matrimonios, que no nos casamos para ser felices, sino parece que nos casamos para estar estresados. Entonces, estos ritos de conexión emocional, ¿qué es lo que buscan? Buscan crear un saldo positivo de tal manera que después, cuando haya que hacer algún rito o alguna conversación difícil que nos pueda corregir o desconectar porque el tema sea difícil, no pasa nada porque ya tenemos un superávit de conexiones emocionales. Entonces será más fácil tratar temas difíciles, abrir el propio corazón a la otra persona, porque ya estamos conectados. Ya la información fluye, es decir, el teléfono, la computadora, el iPad necesitan Wi-Fi. Cuando se nos cae el internet, estamos todos de malas. Pues es lo mismo. Emocionalmente necesitamos estar conectados con la otra persona de tal manera que cuando suceda algo negativo podamos asimilarlo porque estamos conectados. Voy a hacer ahora 2 premisas, pero antes comento una anécdota que me sucedió hace un par de semanas. Hablaba con un matrimonio que estaban en dificultades, estaban en crisis, y después de 1 o 2 sesiones me dijeron: padre, acabamos de descubrir el secreto para vivir en paz nuestro matrimonio. Y yo esperaba que fuese, no sé, algo que les había comentado, alguno de los ejercicios que les dejé, y no, se van a reír. Me dijeron: padre, la solución para nuestro matrimonio es dormir separados para que cada uno pueda ver la serie de Netflix que le gusta. Y padre, no se puede imaginar lo mucho que nos ha ayudado. Y yo me quedé pensando, entonces, la solución es desconectarnos. La solución para estar conectados es desconectarnos. Pues sí, parece una cosa anecdótica, simpática, pero así nos puede pasar, que nos da tanto miedo a la conexión que no somos capaces de renunciar a nosotros mismos porque ni siquiera nosotros conectamos con nuestro interior. Las 2 premisas, ¿cuáles son? La primera sería, la gente no decide sus futuros, su futuro. 2 esposos no deciden su futuro, deciden los hábitos. Y estos hábitos con los que deciden vivir, deciden su futuro. Es decir, está muy bien poder pensar en el matrimonio que quiero, en el matrimonio que soñamos, pero en el fondo eso no va a determinar el matrimonio que tengamos en el futuro, sino los hábitos. Entonces pregúntate, ¿cuáles son los hábitos que estás formando y que estás viviendo en tu matrimonio para poder llegar a ese futuro que sueñas? Y los ritos de conexión van a ser uno de estos hábitos que te pueden ayudar a tener un mejor matrimonio. Y por otro lado, también es importante recordar, estas renovaciones matrimoniales, cualquier renovación matrimonial, es un llamado para que los dos
quieran renovarse y quieran bailar juntos. Para bailar un tango hacen falta 2 personas. Y sí hay matrimonios donde uno sí está dispuesto a cambiar y la otra persona no. Entonces preguntémonos, ahora que me estás escuchando, ¿con qué disposiciones he entrado a esta renovación? ¿Quiero mejorar yo en primer lugar y después mi matrimonio o no? Porque si es así, es muy difícil poder bailar juntos, poder conectarnos y mejorar nuestro matrimonio. Vamos a ver entonces en qué consisten los rituales de conexión después de esta larga introducción, pero que era necesaria. Cuando hablamos de rituales, hay que dividirlos en rituales formales y rituales informales. ¿Qué es un rito? Cuando lo pregunto en los grupos de matrimonios, que veo matrimonios jóvenes, al inicio como que la palabra rito les suena algo muy solemne. Y les digo, mire, es muy sencillo. Ustedes que van a misa, que van a bautizos, toda la ceremonia tiene un rito. Un rito es un conjunto de acciones que están determinadas por un inicio y un final, donde hay una serie de protagonistas, actores, por así decirlo, donde cada uno sabe el papel que le toca jugar y entre ellos también saben cómo interactuar. Pienso en el bautismo, el sacerdote que recibe a los papás y a los padrinos a la entrada de la iglesia, los ritos que hace cuando le pone la unción al niño, cuando le bautizan con agua, con una fórmula exacta. Todo eso es un rito muy formal, pero también existen los ritos informales. Y vamos a ver en primer lugar entonces cuáles son estos ritos informales, simples, de conexión emocional, que como decía, muchas veces ya los vivimos, pero se trata de tomar mayor conciencia, porque tomando conciencia podemos profundizarlos más y aumentar en el banco del amor ese superávit que queremos tener. En primer lugar, ¿cuáles serían estos ritos informales? Voy a intentar hacer un recorrido a lo largo de lo que sería un día normal para que vayan viendo cuántos ritos podemos cumplir, vivir de manera consciente. El primer rito que quiero comentar aquí sería el modo en que nos despedimos cuando él o ella salen de casa en la mañana o para dejar a los niños, para ir al trabajo, etc. Intenta recordar ahora cómo nos despedimos. Es una despedida así muy ligera, nos decimos adiós, es una despedida más emotiva, es decir, nos damos un beso, nos miramos a los ojos, es decir, tenemos en primer lugar al esposo o la esposa o estamos más preocupados porque los niños lleven la comida, el lunch, todo en su mochila antes de que salgan. Primer rito, el modo en que nos despedimos. Hay un estudio que hicieron en Alemania que concluyen que los esposos que besan a sus esposas al irse al trabajo viven 5 años más que los hombres que no besan a sus esposas. ¿Quieres vivir 5 años más? Aquí te dejo este primer ritual de conexión. En segundo lugar, cuando regresan a casa, vamos a hablar del esquema más común, quizá cuando él regresa de casa del trabajo. ¿Cómo regresas? ¿Cuáles son tus disposiciones? ¿Y qué es lo primero que haces al llegar a tu casa? Normalmente los niños suelen estar de por medio, llega papá, a lo mejor se lanzan a saludarlo, pero yo recomiendo un mensaje muy importante para la esposa, el esposo y también para los niños. Cuando papá regresa del trabajo y lo primero que hace es buscar a mamá para darle un beso y lanzar este mensaje a los niños, esperen porque primero voy a saludar a su mamá, podemos pensar que los niños se sienten porque papá nos ha visto primero y no nos ha dado un beso o un abrazo. Pero no es así. Los niños lo que están viendo a través de este mensaje es que papá tiene como prioridad en su vida saludar a mamá en ese momento. Y los niños, lo que ellos perciben es papá y mamá se quieren,
se saludan y nosotros pasamos a un segundo lugar. Y esto es algo bueno porque ellos en realidad se identifican como fruto del amor de papá y mamá. Si papá y mamá se quieren, se aman, se buscan y se dan un beso o un abrazo, entonces mi identidad aumenta. Pregúntate en este segundo ritual de conexión, ¿cómo entras a tu casa? Ya no hablo si entras de buenas o de malas. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que buscas? También otro ritual de conexión informal son las comidas que de ordinario tenemos en casa. Podemos preguntarnos cuál es el rito para las comidas. ¿Comemos juntos? Y aquí hablo de desayuno, comida y cena. ¿Cuántas comidas tenemos juntos en la mesa? De modo un poco más formal, donde todos nos sentamos, donde hay un horario. Podemos preguntarnos también cuál es nuestra relación con las pantallas, es decir, ¿comemos con la televisión encendida? ¿Comemos con los teléfonos en la mesa? ¿Tenemos un rito para, después de un acuerdo, dejar todos los celulares en una canasta o a la entrada de la casa, como hacen muchas familias? Porque esto, en el fondo, es un ritual de conexión. Si yo me desconecto de las redes sociales, del teléfono, podré al menos conectarme más fácilmente con la pareja y con los hijos. Pregúntate también cómo es tu relación con la tecnología. La tecnología dicen que aleja a los que están cerca y acercan a los que están lejos. Pregúntate también si quizás estos ritos de conexión tengan su mayor enemigo en la tecnología, las redes sociales. Puede ser también un buen momento esta renovación para que te preguntes cómo es mi relación con la tecnología, porque ciertamente todo lo que signifique el teléfono, redes sociales, etcétera, es un gran enemigo para la conexión. Después podemos preguntarnos ya quizá el fin de semana, ¿cuál es nuestro ritual para salir a comer fuera? Es decir, salimos los domingos como familia, salimos los sábados, vamos a ver a nuestros papás, a los abuelitos paternos, maternos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo vivimos este momento de convivencia y de conexión que la naturaleza nos da a través de la comida? Y por otro lado también podríamos preguntarnos, nosotros como esposos, ¿qué ritual tenemos de conexión? ¿Cada cuánto tiempo salimos solos para poder conectar, para poder platicar de nuestras cosas en una cena o una comida más formal, pero sin hijos? Otro tema que nos ayuda a conectar es la hora de acostarnos. ¿Cuál es nuestro rito a la hora de acostarnos? He hablado con muchas parejas, he aprendido mucho, de reconocer que en algunos casos me han corregido, regañado, me han dicho con mucha confianza, padre, no es así. Lo ideal que sería, obviamente, acostarnos al mismo tiempo, hacer un ritual de despedida con un beso, etc. Pero muchos me hacían ver, padre, yo soy más nocturno, mi esposa es más madrugadora, o al revés, tenemos unos hábitos personales que no nos ayudan a veces a irnos a dormir al mismo tiempo, o estamos viendo la tele, etc. Es mi momento del día donde me desconecto yo solo. Bueno, aquí se lo dejo como tarea. No hay nada escrito, no es que sea un ritual obligatorio para todos. Lo que sí es obligatorio es preguntarnos cuál es nuestro ritual de conexión a la hora de acostarnos y sobre todo si es un ritual que estamos aprovechando para conectarnos por última vez en este día. La hora de levantarse también es un gran rito de conexión. ¿Cómo nos levantamos? Si el primero que se despierta da un beso al otro, lo despierta, lo deja dormir, sale sigilosamente sin hacer ruido, despierta a los niños. Eso durante la semana, pero luego también el fin de semana, ¿cómo funciona? Es un momento para abrir los ojos, dar gracias a Dios por un nuevo día y también a la persona con la que convivo y comparto mi vida, también, cómo le doy los buenos días. Las mañanas pueden ser, como decía, un buen momento de conexión, incluso para compartir cómo va a ser mi día y cómo está mi ánimo. A veces sucede que ni siquiera sabemos cómo está el ánimo del otro y eso puede llevarnos a ciertos conflictos.
Hablando otra vez de las citas, comidas, salidas como pareja, ¿cuál sería la recomendación para tener unos sanos rituales de conexión como pareja? La verdad es que va a depender mucho de la realidad, de los hijos, del cansancio, del trabajo, pero se recomienda que al menos una vez a la semana puedan tener un tiempo para ellos. Una salida, ir al cine, ir a una cena o una comida sin niños para poder conectar como pareja. Y a lo largo del año sí se puede buscar 2, 3 fines de semana de 2, 3 días sin hijos para poder renovar y reconectarse. Después también hay rituales en situaciones muy particulares que pueden ayudar a conectarse porque a veces sucede que no sabemos cómo conectarnos en estas situaciones. Una de ellas sería en el momento de la enfermedad. ¿Cómo me gusta a mí que me cuiden? Normalmente nos va a gustar que nos cuiden como nos cuidaba mamá, normalmente. Pero a veces no somos capaces de expresar qué esperamos de la otra persona. Cuando yo estoy enfermo, me ayuda, me agrada que hagas esto. Poder platicar incluso antes de que llegue la enfermedad, basado en la experiencia. A mí cuando me enfermo de estar en la cama o de estar en el hospital, me ayuda mucho poder sentirte cerca. ¿Cuántas veces cuando ella da a luz, pues la cercanía del esposo ayuda mucho? Obviamente, en primer lugar, estar presente, organizar el trabajo para poder estar presente, pero también que ella manifieste el hecho de que yo quisiera tenerte aquí todo el tiempo me ayuda mucho, porque también estar en un hospital es cansado. He conocido casos donde él a lo mejor se da una escapada de un par de horas y ella luego le reclama que por qué la ha abandonado. Entonces, en el fondo es manejo de expectativas, que la otra persona sepa qué espero yo de ti o qué me ayuda cuando yo estoy enfermo. Y esto, como decía, se puede platicar basado en experiencias o de lo que yo he vivido cuando pues, era niño, etcétera, lo que más me ayuda. También podemos aprovechar un ritual de conexión cuando hay un momento de triunfo, cuando a papá, por ejemplo, pues le dan un mejor puesto o le pagan más, o cuando mamá tiene algún logro o empieza una empresa familiar chiquita o un proyecto en redes sociales y va creciendo. Bueno, son momentos para conectar emocionalmente y son momentos positivos. El anterior era negativo, la enfermedad, pero ahora, ¿cómo puedo conectar en este aspecto positivo? ¿Cómo celebramos los triunfos? También puede ser el triunfo de un hijo. Y es importante crear estos ritos. Sí, muchos son espontáneos, pero después también darles forma, sobre todo a medida que los hijos van llegando y van creciendo, porque es un momento de validar las emociones, los sentimientos, de hacer sentir a la otra persona importante, de decir tus triunfos son mis triunfos, y eso hace sentir muy bien a la otra persona y se logra una gran conexión emocional. Por ejemplo, otro rito que tiene que ver quizá con el de las enfermedades, ¿cuáles son los rituales en los momentos de fracaso, de fatiga, de agotamiento? Pregúntate, haz un repaso de tu vida. ¿Tenemos algún ritual para celebrar, por así decirlo, este momento? Y cuando hablo celebrar es para conectar emocionalmente. No es que celebro un fracaso, pero incluso en los momentos de dolor me puedo conectar emocionalmente. Me ha tocado acompañar a varias familias en momentos difíciles, por ejemplo, en secuestros. Me ha tocado acompañar a matrimonios también cuando un hijo enferma grave y lo llegan a perder. Y ahí es cuando te das cuenta que en los momentos de dificultad, de dolor, de soledad, o se conectan más como pareja o se separan. No hay término medio. El fracaso, el dolor, la enfermedad es un multiplicador. Cuando hay un matrimonio que ha conectado emocionalmente, el dolor los une más. Cuando no hay otros ritos de conexión, el dolor hace que el enojo, la frustración vayan recayendo a la otra persona y se acaben separando más. Puede ser también esta renovación un buen momento para ver cómo conectamos emocionalmente en los fracasos. Luego también es importante los rituales para mantenerse en contacto con los familiares y amigos, cómo celebramos los festejos familiares, los que celebramos en nuestra familia de origen, pero también
cómo celebramos con nuestros amigos, incluso con nuestros hijos en casa. ¿Cuáles son los rituales que queremos asimilar de nuestras familias de origen? ¿Cuáles queremos adoptar? ¿Cuáles tenemos que fusionar? Porque a lo mejor, viniendo de dos familias, tenemos que ceder en algunos aspectos y en otros también ofrecer, regalar a nuestro matrimonio un modo de celebrar y conectar emocionalmente. Y aquí es cuando empieza a embonarse y a crearse una nueva cultura, que es la cultura de nuestra familia. No es la de origen de él ni la de origen de ella, sino nuestra familia. ¿Cómo son estos rituales que son más tradicionales? Los voy a mencionar después de estos rituales informales. Hay otro ritual de conexión emocional que es el más íntimo, y a alguno le puede extrañar que lo mencione aquí, pero es importante también tener rituales de conexión emocional alrededor de las relaciones sexuales, y hay 3 tipos de rituales que les recomiendo que al menos puedan pensar en ellos, pensar cómo los viven, y si no tienen algún ritual, incluso crearlo o reflexionar. El primero sería, ¿cuál es nuestro ritual de conexión emocional a la hora de iniciar el acto sexual, el amor? Tenemos un ritual, seguimos unos pasos. Es importante reconocerlo, validarlo y preguntarse cómo se siente el otro y qué tipo de protagonismo queremos tener. También, y a alguno se va a extrañar, es importante tener un ritual para rechazar el acto sensual, es decir, ritual para rehusar hacer el amor, por la circunstancia que sea, él o ella no están, ella está en sus días, etcétera, uno está cansado, está estresado, no es el momento. ¿Cómo poder hacer de esta negativa, cómo poder hacer un ritual de conexión emocional? Sí se puede, pero para ello hay que hablarlo. Quizá basado en la experiencia que hayan tenido, pueden que salgan cosas negativas, pero platicar de estos temas puede ayudar mucho para que la persona no se sienta rechazada. Es más, incluso cuando se rechace, se pueda sentir conectado y apreciado, valorado. Y por último, en este ritual de conexión emocional en el campo de la sexualidad, también tener un ritual para poder hablar de cómo es nuestra vida sexual. Cuando trabajo con matrimonios jóvenes y sale el tema de la sexualidad, hay algo que me llama mucho la atención, y es que a los dos les da pena platicar entre ellos sobre la vida sexual. Piensan que comentar algo puede ser humillante para la otra persona, o expresar un deseo o un rechazo o algo que no le gusta puede crear una separación en el vínculo de intimidad entre los esposos. Y no es así. Tener un ritual para poder platicar de temas de sexualidad de manera abierta, respetuosa, puede ayudar mucho a crecer como pareja. Después vamos a ver ahora también, brevemente voy a mencionar algunos ritos de conexión emocional que son formales. En primer lugar, y ya he mencionado las diversas tradiciones de la familia, es, por ejemplo, cómo celebramos los cumpleaños. Es un rito que tiene cierta formalidad, cómo queremos celebrarlos, cómo celebramos también la Navidad, qué tradiciones hemos llevado de nuestra familia de origen, hemos aceptado, hemos validado, y qué otras tradiciones hemos creado nosotros. Es muy bonito cuando cada uno de la pareja toma lo que más le gustaba de su familia, lo une y crea una nueva cultura. También, por ejemplo, los rituales religiosos, el poder participar en las misas, en los sacramentos, el tipo de vida espiritual que queremos tener, los rituales más formales de conexión emocional espiritual a la hora de rezar, antes de las comidas, a la hora de dar gracias, quizá a la hora de rezar juntos como pareja, pueden ser rituales formales o informales. También experiencias tristes, como puede ser un funeral, como queremos tratar el tema de los difuntos, cómo lo vivimos como familia, según la experiencia que hayamos tenido de origen. Y también otro tipo de tradiciones familiares, y ahora me está viniendo a la mente
una serie que seguramente conocen que se llama This Is Us, y ellos en un momento dado, esta pareja con sus 3 hijos iban a casa de la mamá de ella y tienen un accidente, es en Estados Unidos, iban a celebrar el Día de Acción de Gracias. Tienen un accidente, chocan y acaban en medio de la nada en el bosque y se encuentran un hotelito después de caminar varios kilómetros, y ahí en el hotelito pues apenas tienen comida, y todo lo que les sucede después lo convierten ellos en tradición, y es una serie que va entre lo que les pasó cuando eran niños y la actualidad, y refleja en este episodio cómo viven en la actualidad ese rito, eso que sucedió hace muchísimo tiempo cuando los 3 eran pequeños, cómo lo viven ahora como adultos, y van explicando las diversas tradiciones. Y a mí lo que me gusta no es tanto qué tipo de tradiciones son, sino cómo han sido capaces de un hecho negativo, un accidente, de todos los que lo pasó, de eso sacar un propio ritual que les identifica como familia, les hace recordar el pasado con gratitud y hace que actualicen ese Día de Acción de Gracias. Pregúntate tú también si tienes estos ritos formales, pienso en la Navidad sobre todo. Vamos a terminar ahora con una invitación para que puedan hacer este repaso de los rituales. Se lo voy a dejar en la tarea que ya les enviamos. Y estas preguntas nos pueden ayudar. ¿Qué es lo más importante de estos rituales para ti? ¿Cuándo deberían hacerse? ¿Con qué frecuencia los deberíamos hacer? ¿Por cuánto tiempo lo deberíamos hacer cada vez que lo hagamos? ¿Quién lo va a empezar? ¿Quién hará qué en este ritual? ¿Qué ocurrirá después? ¿Cómo va a terminar? ¿Y cómo lo podemos integrar a nuestra vida ordinaria? ¿Y cómo nos aseguramos que lo vamos a hacer? Como ven, estas preguntas están dirigidas a hacer algo más formal, a reflexionar y hacer un repaso de nuestro día. Porque, como decía, si no hacemos nada, el tiempo nos va a hacer mayores, pero no mejores. Estos ritos de conexión emocional que he mencionado y que pueden encontrar en la tarea, les va a servir para hacer un repaso de cómo los están viviendo, si tienen que añadir, incluir alguno, quizá hacerlo más consciente, y también qué cosas pueden mejorar. Porque si no tenemos rituales de conexión, el peso del día, el peso del estrés con el que vivimos, todo el mundo de la tecnología que nos desconecta, al final va a ser que el banco del amor esté en números negativos. Que Dios te bendiga, te animo mucho a que hagas esta tarea que puede realmente cambiar tu vida. Toma conciencia de que si no hay una conexión emocional, podrás desear ese amor de alta velocidad, pero en el fondo el amor que queda y permanece es el del día a día, el que se va haciendo lentamente amable a través de estos ritos de conexión. Soy el Padre Guillermo y desde ahora, desde este momento, voy a rezar mucho para que en este día, en este sábado, puedas hacer una verdadera y profunda renovación matrimonial. Que Dios te bendiga.